Vamos a charlar ya justo a partir de este momento con el doctor Eduardo Gerón. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, como siempre. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están Muy ustedes? bien, todo bien. Ya prácticamente culminando el año, doctor Gerón, así que bueno, me gustaría tener un poco un balance, un análisis, cómo está visualizando usted lo que ha pasado en materia judicial y política en la Argentina en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, en Como materia para judicial y reflexionar política, mínimamente, ¿no? Eso es un poco la sí, idea. Ujú. sí. ¿Por qué? Porque en materia judicial nosotros hemos visto un poco, por lo menos la gente ha visto un renacer de la Ajá. justicia, como que la justicia despertara Ahí de está. un Ujú. letargo en el que se había sumido hacía tiempo, Sí. porque realmente estos últimos fallos que han salido permiten albergar la esperanza de que algo está cambiando. Ujú. Por ejemplo, los fallos de la Corte, en el sentido de ponerle límites al Poder Ejecutivo, tanto respecto del Consejo de la Magistratura, como ahora con los fondos de la coparticipación a Buenos Aires. Ajá. Límites que todo sistema democrático los jueces deben poner a los gobernantes para que no se extralimiten en sus Ujú. funciones, para que actúen en forma republicana, en forma democrática, lo cual no estaba sucediendo acá. Entonces, nada mejor que el máximo tribunal del país se los ponga como se merece para constituir una verdadera república en donde los tres poderes tienen que actuar y ser independientes entre sí. Por otro lado, estos fallos de los juicios contra la corrupción que están avanzando y en los cuales se ha llegado inclusive a la condena de la expresidente y de todo su séquito de corruptos, con lo cual se cortó con esto que se venía de la multiprocesada, la procesada, no, ya no es más procesada en esa causa, ahora es condenada y condenada por corrupta. Entonces la gente ve que se empieza a hacer justicia. Esto, esto tiene una gran importancia porque entre, acá en realidad las encuestas están dando que ninguna de las instituciones del país gozan de la confianza de la ciudadanía. Ninguno de los poderes, las organizaciones, las instituciones no gozan de la confianza. La disputa es cuál es menos confiable que los Ahí otros. Si está, los claro. sindicatos, si los Ujú. políticos, si el poder ejecutivo, si el legislativo, si el judicial, cuál es peor. Y en un momento dado me preocupé porque estaba dando una muy mala imagen al Poder Judicial, que yo creo que ahora debe estar levantándose porque hay mucha gente que empieza a creer en la justicia, se empiezan a ver, ya no nos olvidemos que hubo otros juicios en los cuales terminaron condenados otros ministros, como Jaime, como Devido, y todo eso va haciendo que se renazca una confianza en que la corrupción no quede impune. Tal cual, claro. Es una manera de transparentar la realidad de lo que pasa, ¿no? No dejarse manipular de alguna manera. Obviamente, Ujú. obviamente, transparentar. Y precisamente la transparencia nos lleva a la otra pata que usted me había preguntado, Pedro, que es la política, Sí. porque creo que la política le debe mucho al pueblo. La política le debe mucho al pueblo porque me parece que, por un lado, el gobierno está usando la política solamente para conseguir sus fines, y sus Sí. fines perversos, porque son fines personales, fines que van en contra de los intereses de la gente. Creo que los ejemplos son bastante elocuentes, por ejemplo, porque tenemos el caso, recordamos el caso de las vacunas, cuando se Sí, sí. murieron miles de personas porque no se quiso hacer un trato con Pfizer y Claro. entonces se esperaba, tuvimos que esperar muchos meses para empezar a inocularlos con la vacuna Sí, Sputnik, que después, manipulación, negociados en el medio, pero tanto tiempo ha tardado que ahora, estas últimas horas, volvió a la palestra el tema del desastre que se cometió a través del Ministerio de Salud y justamente uno de los integrantes, en este caso el exministro, que ha sido convocado en varias oportunidades por el presidente, vuelven a intentar reflotarlo cuando hay justamente investigaciones que demuestran que han hecho un verdadero desastre, ¿no?
Tal cual. Y ahora ha asomado otra denuncia que aparece por negociados Claro. respecto de la época de Ginés González García, que Bueno, eso es lo que decía, claro. Mm. por otra parte, cuando vemos que fue alabado por el presidente, entonces podemos decir, claro, el presidente alaba a quien, a los impresentables, a los delincuentes, fue a alabar, así como alabó a González García diciendo que era un ministro ejemplar, fue también a alabar nada más ni nada menos que a Gildo Infran, al gobernador de Formosa, Cosa de una loco, ¿no? provincia que está en la más absoluta pobreza por Ujú. culpa de gobernantes peronistas que tienen un cacicazgo eterno y que jamás han hecho nada por el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, que inclusive hasta me acuerdo la polémica que tuvo con, con un jugador de fútbol Sí. cuando le hizo notar las falencias, ¿no es cierto?, que había en Formosa. Bueno, todas esas cosas, o ir a darle un beso, pero demostrativo a Jujuy, a una condenada por todos los delitos habidos y por haber, como es Milagro Sala, ¿Cómo se ¿no es cierto? entienden? De alguna manera, esto que usted está reflejando demuestra realmente que hay como una ineptitud de parte justamente de un funcionario, de un mandatario de un Estado que va detrás de los acontecimientos y que presenta cosas que son impresentables como algo que debería reconocerse, ¿no? ¿Cómo tenemos que interpretar estas cosas, doctor? Porque ahí es donde uno queda, digamos, fuera de lógica, diciendo, bueno, acá hay falta de raciocinio de un mandatario que es un hombre que tiene, digamos, una capacitación profesional, que ha estado transitando en diversos organismos del Estado durante décadas, no se da cuenta, no tiene un olfato de esto que provoca a posteriori, justamente con este tipo de actitudes que toma. Creo que todo lo que usted dice, Pedro, ya no lo tiene. Lo que podía haber tenido lo ha perdido porque quien vende el alma al diablo tiene que afrontar las consecuencias. Y este hombre vendió el alma a su vice a cambio de ser presidente. Le pareció que era el lugar de su carrera. ¿Cómo termina? Termina como el presidente más patético de la historia argentina. Pero termina vilipendiado por propios y ajenos, por sus propios ministros que lo han ninguneado en forma permanente, ¿no es cierto? Ahora, hasta esta mujer Donda que acaba de dejar el INADI, Claro. realmente después de haber hecho Un desastre, siempre lo ¿no? mismo, Claro, una desastre. manipulación, las atrocidades con las que se manejan por eso algunos funcionarios, es muy llamativo, ¿no? Y cómo que justamente el mandatario del país admite y permite este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo más grave que notamos dentro de un sistema democrático, sabiendo los actos de ineptitud que demuestran, ¿no? Y digamos, la cuestión de la corrupción y de las atrocidades que inclusive se dio hasta en casos personales de esta funcionaria, ¿no? ¿Cómo es que un mandatario sigue habilitando en sus funciones a gente que es totalmente inadecuada, impresentable, la mala imagen que dan al país y cómo se complotan para cuidar a estos personajes que han surgido en los últimos años, metidos dentro de los distintos gobiernos que ha tenido la Argentina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este presidente que tenemos, que más que presidente es un prescindente, este, realmente valga la paradoja, no actúa per se, él actúa tratando de halagar, tratando de hacer todo lo que le dijo explícitamente o lo que él cree Lo manda que más, quisiera su jefa. claro. Entonces, extralimita su actitud a niveles ya prácticamente tóxicos, a niveles patéticos, pensando en que de esa manera puede llegar a agradarle a Cristina. Eh, y esto evidentemente no llega porque recibe cachetazo tras cachetazo. El otro día dijo, podré ser pusilánime, podré ser débil, pero yo soy acuerdista. Y realmente él mismo está reconociendo que es un pusilánime, un débil, porque todos lo sabemos, porque no tiene autoridad ninguna y porque se da vuelta como un
pero como un pañuelo se da vuelta apenas surge la oportunidad para cambiar. No, nadie que lo haya escuchado hace 2, 3 años antes de que asumiera el cargo, que decía todo lo contrario a lo que dijo después, ¿no es cierto? Sin ningún empacho cambió todo. ¿Por qué? ¿Será como ha dicho Silvia Mercado, que le han ofrecido 30 millones de dólares para poder ocupar el cargo y que se los van a dar cuando termina su presidencia, a la que tiene que llegar invicto? No lo sabemos, eso es un comentario periodístico, Sí. pero bueno, es un pensamiento que después de escucharlo, nos ha llegado a todos para saber qué pasa con ese Claro, tema, ¿no es impacta cierto? mucho esto, ¿no? Pero la justicia en este sentido no tiene la obligación de actuar mientras esté un mandatario en el proceso, en el desarrollo de su cargo, no dejar pasar el tiempo como siempre ha sucedido en la Argentina, que cuando se retiran de las funciones, ahí empiezan justamente las acusaciones y los juicios que realmente después llevan tiempo y terminan en la nada, como ha pasado durante tanto tiempo en el país. ¿No sería necesario revertir este tipo de situaciones que realmente se Sí, lo es juzgue fundamental, durante justamente el fundamental, proceso Pedro. gubernamental? Es fundamental que la justicia actúe, porque eso demostraría la independencia de la Claro, ahí justicia. está. Yo Ujú, creo yo que si nosotros, si la justicia siguiera en este camino que ahora vamos viendo que está haciendo, ujú, sería muy saludable para la vida republicana. ¿Por qué? Porque ese freno que se le pone a los excesos demostraría que ningún gobernante puede hacerlo, ni aquí ni en el futuro. claro. Pero como siempre hubo, miren cómo por ejemplo se daba este círculo vicioso. Resulta que los jueces están sujetos a ser nombrados y sancionados por el Consejo de la Magistratura. Ujú, Pero en época de Cristina presidente, cambió la ley de designación del Consejo de la Magistratura para dominarlo al Consejo. sí, Ahora la Corte dijo basta, se vuelve a la composición original para que todos los sectores estén integrados. Pero ¿a qué se tiende? Se tiende a dominar a los jueces. No podemos nosotros ignorar cuando en esas charlas que había entre Parrilli y Cristina, esas charlas que sí. fueron Difundidas, claro, conocidas auditadas públicamente. judicialmente, Sí, se decía hay que apretar a los claro. jueces, ¿no es cierto? Sin ningún empacho, ¿Y qué los pasó? tenemos que ¿Por qué no actuó en ese momento la Corte Suprema, o sea, la justicia de la Argentina? ¿Por qué no interpretó eso como, de alguna manera, un avasallamiento a los derechos, en este caso constitucionales, de la República y también como un avance en contra de la justicia? ¿Por qué se demoró en tomar ciertas decisiones? Bueno, estas son las cosas que pasan muchas veces, que los tiempos judiciales son distintos a los tiempos que querría la gente que sucedan las causas. Y allí también los políticos tienen que actuar. ¿Por qué? Porque tienen que dictar leyes que impriman a los procesos judiciales un tiempo menor al que ahora pueden hacer, en el que se permiten chicanas, se Claro. permiten recursos. Hay como un acompañamiento, un apañamiento y una intención de ocultar estas cuestiones, ¿no? Que van en detrimento del sistema democrático de alguna Y manera. los políticos no quieren, los Claro. políticos no quieren. Por ejemplo, la ley de ficha limpia, Sí. Pedro, que Ahí es está. una necesidad. ¿Por Urgente, qué? claro. Es una necesidad porque que las personas que tienen condenas por corrupción, por delitos que van en contra del Estado, no puedan ser Claro, no se les candidatos. puede permitir eso, evidentemente, porque si no somos cómplices realmente de poner a personas en cargos y en funciones importantes en algunos organismos del Estado que sabemos que van a hacer lo mismo que ya están acostumbrados a hacer. Ahora, Exactamente. lo que usted plantea de Donda y de otros funcionarios que han transitado en, digamos, el Ejecutivo Nacional, ya viene de muchos años. ¿Por qué no se pueden prolijar esto? ¿Hay una complicidad también del sistema parlamentario que no resuelve estas cosas, que no implementa leyes y las actualiza a los tiempos que corren? Y obviamente los parlamentarios son en gran parte, por ejemplo, tenemos que el kirchnerismo domina el Senado desde hace muchísimo, Ujú, muchísimo tiempo. Y vemos que ninguna ley que intente poner coto a esta hegemonía o a este avasallamiento de los poderes o de los medios, inclusive tiene posibilidades de
concretarse, porque ellos mismos lo impiden. Claro. Así como hablábamos de fecha limpia, yo me Ajá. puedo referir a la boleta única de papel, por Sí, ejemplo. ¿No sería importante la existencia de la boleta única de papel para evitar todos los problemas de robo de boletas que se dan en los cuartos oscuros sí. y demás? ¿Y por qué no No lo hacen, sale claro. sancionado? Porque evidentemente Lo hay van una cajoneando. Sí, complicidad de hay los organismos complicidad, evidentemente. legislativos Ajá. para que el sistema no cambie. ¿Cómo hacemos para revertir esa situación, doctor Jerome? Porque eso es lo que estamos intentando los demócratas de verdad, que queremos realmente que haya transparencia en estas cosas que pasan en un sistema democrático que tanto ha costado conseguir y que los mismos tipos que están metidos dentro del sistema institucional de la democracia van en contra de él, o sea, atentan contra el sistema democrático permanentemente, porque este tipo de actitudes son muy evidentes, ¿no? Bueno, la única forma que el ciudadano puede hacerlo es por medio del voto, por medio de la protesta, por medio de su actuación pública, pero el voto es en primera medida lo más importante. Ujú. Y con el voto, ¿qué pasa? Si el gobierno, que a mí no me cabe duda que no va a ser del signo kirchnerista ahora el próximo gobierno, porque todas las encuestas están hablando de una derrota electoral, pero si el próximo gobierno que llega de sesgo opositor gana con muy poco porcentual o apenas y no va a tener un acompañamiento legislativo acorde. En cambio, si realmente ganara con cierta holgura o con un poco más de holgura, bueno, quizás entonces tenga alguna mayoría en las cámaras para poner realmente, proponer leyes que permitan terminar con todas estas cosas, porque creo en ese aspecto que en los 4 años del gobierno de Macri se cometieron muchos errores. Errores de los que creo que desde el propio presidente hasta muchos de los que actuaron con él han sabido tomar nota y no se pueden volver a cometer. Claro. Porque, por ejemplo, los planes no fueron cortados, sino que fueron inclusive incrementados. Y un país donde tiene el 51% y pico de los habitantes que reciben algún tipo de ayuda o subsidio del Estado, No tiene obviamente salida, ese país claro. es inviable. Exactamente. Ujú. ¿Usted cree que se ha tomado conciencia de eso y que la población, los ciudadanos, van a tratar de tener en cuenta esto cuando llegue el momento de ir a las urnas y tomar una decisión? ¿Se ha llegado a concientizar de esto? Esperemos, esperemos, porque si bien es cierto que no hay que confiar en las encuestas, porque Ujú. ya nos han demostrado su Sí, ineptitud en todas las elecciones pasadas, aquí y en el resto del mundo también, ¿no es cierto? seguro, sí. Pero por lo Ujú. menos estamos viendo que este régimen populista está en estos momentos ceñido a un número, a un grupo de gente, a un porcentaje cerril de gente, que eso no Ujú. lo van a cambiar nunca, Claro. que estamos hablando entre un 20 y un 25% de la gente. Esa gente no va a dejar de votarlos nunca. ¿Por Lógico, qué? por conveniencia, Porque porque están ahí metidos en el mismo sistema, sí, ¿no? y además el De clientelismo moralidad. los ha llevado a que reciben permanentemente algún tipo de prebenda y entonces no quieren que se les cambie, porque esto hace que nosotros tengamos que decir que la cultura del trabajo se ha perdido. Es Ujú. decir, aquí hay muchísima gente que no quiere Claro. ganar con su trabajo la plata Bueno, para ya poder... tenemos varias generaciones que se acostumbraron a eso, ¿no? Entonces ahí es donde está el tema. Exactamente, Este, exactamente, porque si algo ha hecho el kirchnerismo, y hay que decirlo, ha sido realmente quemar los cerebros de mucha gente que les ha impedido y les impide pensar con libertad. O sea, repiten como loros todo lo que se les mete en la ahí está cabeza. la Y la cosa. prueba está en que cuando usted encuentra una manifestación popular, la gente va en forma Claro. espontánea, Ujú. concurre en forma espontánea. Cuando el kirchnerismo, todas las agrupaciones sindicales o Mm. parakirchneristas que están, ¿qué pasa? Los tienen que llevar, arrear en Claro. camiones, en ómnibus, etcétera, para que vayan, porque si no, no iría Ujú. ninguno.
Esta es la prueba. Sí, hay hechos y acontecimientos que siguen impactando, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el dirigente Grabois en el sur de la Argentina. Eso legalmente, judicialmente, ¿qué está representando? Que cualquiera sigue haciendo lo que quiere por el hecho de tener justamente un título de dirigente de determinado sector. ¿Eso habilita o va en contra justamente del sistema institucional democrático de un país, doctor? Obvio, porque está mostrando impunidad. Ujú. Este hombre puede hacer lo que quiere, puede intimidar a trabajadores, puede invadir propiedad privada, puede hacer lo que quiere, puede plantar la bandera como si fuera, como si llegara a las Malvinas en acto de guerra, Claro. ¿no? O sea, tener todas esas actitudes que son Payasescas, ¿no? realmente Porque en el fondo son payasescas, actitudes payasescas de payasescas. qué quiere demostrar, hacerse que un Che Guevara del siglo actual, o sea, medio como que no va contra la lógica y la razonabilidad, ¿no? Y también cómo es que el Estado o el gobierno permite y no dice nada al respecto, se lava las manos y mira para otro costado, ¿no? Bueno, del Entra en gobierno una no me llama la complicidad atención. permanente. Del gobierno no me llama la atención en absoluto. Quisiera ver la Ujú. actuación de la justicia. Del Ajá, gobierno que está apalancando a los mapuches, que son pseudo mapuches, claro. ocupantes, violentos, ilegales, etcétera, y jamás ha habido una actitud del gobierno para poner freno a eso, por ejemplo. Entonces, de este gobierno y de los gobiernos provinciales que están junto al kirchnerismo no podemos esperar nada, por lo menos Ujú. nada bueno, porque precisamente cada uno está con sus iguales y los delincuentes apañan a los delincuentes y creo que con esto lo podemos decir de la forma más concreta posible. ¿Cómo ve el 2023 dentro del ámbito judicial? ¿Este despertar de la justicia va a lograr tener definiciones concretas como para transparentar la situación que vive la Argentina? Veo que el 2023 va a ser bueno en todos los aspectos, porque solamente pensar que es el último año que nos gobierna esta gente, creo que va a darnos esperanzas de cambio en todos lados. En la justicia es uno de ellos, en la política también. ¿Por qué en la justicia también? Porque los jueces van a poder actuar sabiendo que no van a poder ser perseguidos, porque está cambiando el signo político, que no los van a poder nismear, ¿no? Directamente. Porque lo de Nisman es un ejemplo, Claro. uno de tantos ejemplos. No podemos olvidar todas las presiones que sufrieron innumerables cantidades fiscales, jueces, etcétera, de todo tipo. Entonces, sabiendo que van a perder el poder, y bueno, es como para tener esperanzas en todos los ámbitos de la actividad de este país. Perfecto. O sea que hay aires de libertad y de justicia real, que es lo que está esperando gran parte de los ciudadanos de este país. Que eso también es un tema bueno, interesante, ¿no? Para el año que se inicia. Le Y agradezco conservar la esperanza. totalmente, eso es fundamental. Le mando un gran abrazo, gracias por la gentileza suya de atendernos durante todo este año, cuando lo convocamos para conocer un poco su visión. Así que bueno, lo mejor para el año venidero y nos estamos viendo en cualquier momento. Igualmente para ustedes, muchas felicidades. Gracias, muy gentil. El doctor Eduardo Gerón, juez de la Nación, un hombre que realmente habla con total y absoluta claridad, nos daba un poco la definición un poco de este 2022 que ya se está yendo, por suerte. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.